Invocados al campo de batalla desde el Alto Azir por los vastos intelectos de los Slann Starmaster, los ágiles Skins, los depredadores Aurus y los masivos Kroxigor se materializan desde ardientes coronas de energía celestial, la misma de la que están hechas las estrellas. Hace mucho, los Slann y sus ejércitos de Serafón gobernaban un vasto y poderoso imperio conectado por destellantes ciudades-templo. Su sagrado deber era proteger al mundo de los dioses del caos, cuya misma existencia es anatema para los Slann, unas criaturas profundamente racionales. En tal deber, fracasaron. Los Slann, una raza antiquísima, han sobrevivido por pura fuerza de voluntad. Son seres de inmenso poder mágico que han restaurado la existencia a sus ejércitos a partir de los nítidos recuerdos que tenían de ellos. Ya no son seres de carne y hueso, sino de magia de estrellas, auténticas creaciones de Azir. Mientras la tormenta de Sigmar se desata por los reinos mortales, los Slann responden a la llamada a las armas. Como flechas de luz cayendo desde los cielos, los Starmaster llegan a los campos de batalla de los reinos, invocando a su ejército Serafón desde las profundidades de su memoria, mediante pura energía mágica. Los rugidos de los marciales Aurus resuenan por el campo de batalla a medida que aniquilan a los enemigos del orden. Un número incontable de Skins iluminan el horizonte con proyectiles ardientes. Los Riperdáctil atrapan a los enemigos y se los llevan volando. Los monstruosos Bastiladons masacran por sí solos a ejércitos enteros. Entonces, tan rápido como llegaron, los Serafón vuelven a desvanecerse en las estrellas. Sus ataques dan pie a multitud de leyendas, pero solo los Slann saben cuál es la auténtica motivación de estos misteriosos guerreros reptilianos. Los Serafón son una facción de Warhammer Age of Sigmar englobada dentro de la Gran Alianza de Orden. Son un ejército de hombres lagarto, que era el nombre con el que se les conocía en Warhammer Fantasy, el predecesor de Age of Sigmar. Aunque hay una relación directa entre lo que fueron los hombres lagarto de antaño y lo que hoy en día se denomina Serafón, cabe matizar una serie de diferencias. En primer lugar está que el concepto de Serafón, el concepto de hombre lagarto actual, no es igual que ocurría que eran fantasy. En el fantasy eran reptiles tal cual, hombres lagarto, pero sin embargo en Age of Sigmar se da a entender, tanto en el Battle Tome como en el poco lore que trae en el libro de inicio de la segunda edición de Soul Wars, se da a entender que los Serafón son algo así como reflejos o ecos de la memoria de los Slann. Es decir, que los Slann supervivientes del fin de los tiempos, esto es el que no lo sabe, matizar que al final de Warhammer Fantasy hubo un acontecimiento denominado el fin de los tiempos en el que el caos finalmente consigue tomar el control y arrasar el mundo. Pues aquí, aunque los hombres lagarto ejercen una gran resistencia, son asediados por Skavens, incluso y por las propias tropas del caos al final. Aunque consiguen aguantar las embestidas, al final mueren la mayoría, quedan unos pocos Slann supervivientes que se marchan, abandonan lo que era el mundo de Warhammer Fantasy en sus pirámides. Y bueno, no se sabe más de ellos. El tema es que se supone que estos Slann, aunque no se diga directamente en el lore, se supone que los Slann pues recuerdan estos... lo que eran sus fuerzas, ¿no? Lo que era su raza, su raza o sus aliados, porque no sabría decir si los Slann realmente son de la misma raza que el resto de los Serafón, ¿no? De los hombres lagarto. Pero bueno, el caso es que tienen el recuerdo de estas fuerzas, de estas tropas, de esta facción, y son esos recuerdos alimentados por la magia de los Slann, de los cuales hay que decir que son... una de las criaturas, y así se dice en los libros, uno de los seres más poderosos en cuanto a magia, ¿no? Uno de los mejores magos que hay en todo Age of Sigmar. Los Slann en general. Luego por encima estaría Lord Kruak, del que hablaremos más adelante. Pues bien, por eso decía que aunque el concepto es distinto, se supone que ahora son como recuerdos mágicos que toman una forma corpórea, pues ya os digo que existe esa vinculación con Fantasy, ya que ese recuerdo no se matiza en ningún momento, o yo no soy consciente de haber leído en ningún momento a qué momento de la historia hace alusión ese recuerdo, ¿no? Así que yo entiendo que se refiere al fin de los tiempos. El caso es que, aunque este es el concepto original que se dio, la explicación original sobre lo que era un Serafón, seres de luz que emanaban de la conciencia de los Slann, cada vez hay más indicios, por no decir que ya está claro, que no es eso,
que realmente son hombres lagarto como lo fueron antaño, es decir, que son seres vivos. ¿Por qué digo esto? Ya en el Battletome hay una pequeña pista, digamos, hay una pequeña mención en el que habla de grandes navíos estelares de los Serafón. El caso es que, imaginaos, ¿no? Ponerse la situación de las gentes de Age of Sigmar, de los reinos mortales. De repente aparece un haz de luz, un rayo que abre el cielo, y del cual entre una inmensa luz y a veces incluso fuego aparecen las huestes o las cortes, mejor dicho, de los hombres lagarto. Pues la gente, supongo que la explicación que le dio fue esa, ¿no? Que eran seres mágicos y demás. Pero según las razas y según las leyendas y según el pasar de las eras, pues se alimentaron todo tipo de teorías sobre el auténtico origen de los Serafón, y alguna hablaba de estos navíos estelares. De hecho, hablando de origen tal que sí, había quien decía, no recuerdo ahora mismo quién es quien funda este rumor, por así decirlo, que los Serafón eran algo así como descendientes o hijos de Dracothion, creo que se llamaba el dragón, que acompaña a Sigmar tras el fin de los tiempos y da origen a los reinos mortales. Si no sabéis de lo que estoy hablando, el tema del dragón y de Sigmar cuando se crean reinos mortales, os dejo en la caja de descripción un enlace a un podcast que hemos grabado hablando precisamente de todo esto, ¿no? De la transición entre Fantasy y Age of Sigmar. Bueno, pues eso, este dragón, este ser mitológico, esta especie de dios, algunos dicen que es el padre de los Serafón o el antecesor. Pero luego hay otra teoría que apunta a una vinculación con este Dracothion, pero no exactamente como como el progenitor de ellos. Lo que dice esta otra versión es que de algún modo pudo ser el puente para que los Serafón llegaran a la Tierra. Se dice que tras el fin de los tiempos, este dragón, fue testigo de la aniquilación de los Serafón, de los hombres lagarto, y quizás por un vínculo entre especies o por un vínculo místico de algún tipo, el dragón se puso más triste de lo habitual. Se dice literalmente que lloraba y sus lágrimas eran estrellas que iluminaban el vacío. Pero bueno, debemos entender, o al menos yo entiendo esto como una metáfora. El caso es que este dolor, el dolor que sintió el dragón al ver la pérdida de sus semejantes, llamó la atención de los Slann supervivientes, aquellos que habían partido durante el fin de los tiempos. Estos Slann, al sentir la presencia de este ser poderoso que de algún modo estaba vinculado a ellos, pues se acercaron a él y este les guió hasta los reinos mortales. Y es así como los Serafón llegan a los reinos mortales de hoy en día, de Age of Sigmar. Se habla también en el libro, decía antes, en el Battletome, de estos navíos, que había quien decía que se vendían en una especie de naves espaciales, y es algo que, aunque era un rumor que apenas una punta a pie de página, ha cobrado fuerza con un relato en Malin Portents. Lo mismo, intentaré dejar el link en la caja de descripción si no me despisto. En este relato habla de un Slithón, Skink, que es como se llaman ahora, un chamán creo que es, Slithón, que de pronto ve como el navío, esa especie de pirámides. El navío, la descripción que dan es como una pirámide de aspecto azteca o maya que flota en el cosmos. Habla de grandísimas alas y pasadizos y escaleras con multitud de niveles, con paredes decoradas en oro, habla incluso de una sala que es como una jungla, además con vida. Incluso habla de una sala de desove. El desove es el proceso de creación de los hombres lagarto en Fantasy. Bueno, pues como los reptiles, ¿no? Del mundo real, ¿no? Que nacen por huevos. Pues había unos desoves ancestrales, místicos, no recuerdo la palabra, que era de donde nacían las castas élite de los hombres lagarto. Pues los desoves siguen existiendo en Age of Sigmar, según este relato de Malin Portents, ya que este Slithón, cuando va andando por la nave en busca del Slann, amo de este navío, se encuentra que está muerto y demás, y al final tiene que tomar las riendas, tiene que tomar el control, y llega a esta cámara de desove. Estoy contando todo esto pues para dejar constancia de eso, ¿no? De cómo ha cambiado, al menos un poco subliminalmente, porque ya os digo que este relato no forma parte del Battletome, del trasfondo propio del libro de los Serafón, sino que hay que buscarlo aparte. Pero bueno, a ser un relato de Malin Portents, una campaña oficial de Age of Sigmar, se toma como canon, digamos, ¿no? O sea que esto de los navíos podríamos decir que ya es oficial, que realmente son seres vivos, que realmente continúan con el desove
Y entonces la explicación esta de la luz y de las invocaciones mágicas quizás habría que achacarlo no tanto a ese recuerdo de los Slann materializados mediante magia, sino a teletransporte sin más, ¿no? Quizás ya no habría que ver si es un teletransporte de carácter mágico o tecnológico, supongo que mágico místico, ¿no? Pues los Serafón, las fuerzas, las cortes de Serafón aguardan sus navíos hasta que un Slann decide invocarlos. De hecho, creo que es en ese relato hay una escena curiosa en la que el Slithon... no es en ese relato, perdón, es en otro relato que creo que sale en el Battletome de Serafón, en la que un Slithon va a alertar a su Slann, a su jefe, de un ataque del caos, no recuerdo si era de Nurgle o qué, y habla de cómo este Slann se pone como a meditar y todo el entorno del navío empieza a desaparecer y tomar la forma del lugar donde está la amenaza, es decir, que se estaban teletransportando, algo así. Así que, puestos antecedentes sobre la actualidad de la auténtica naturaleza de los Serafón, el ir olvidando un poco el que son seres de luz, aunque sí es cierto que sí hay algo celestial en ellos, porque por ejemplo hay un relato también en el Battletome que habla de un enfrentamiento entre un ejército de Serafón y uno de no muertos. Comenta que una no muerta, una vampira, consigue abalanzarse sobre el cabecilla, sobre creo que era un Saurus Sunblood, un sol, un sangre solar, que consigue llegar hasta él, le pilla un poco desprevenido y consigue hincar el diente en el cuello. Y comenta este relato como la vampira al morderle pues se queda un poco como conmocionada al ver que de ese cuello no sale sangre, sino que sale luz, o no sé si llega a decir luz literalmente o sangre celestial o bueno, algo así. El caso es que no es sangre tal cual. Esto desorienta a la vampira y el saurio pues le devuelve el ataque, pasa que le arranca la cabeza de cuajo. Con esto quiero decir que efectivamente sí que son seres vivos, que parece que se teletransportan, pero sigue habiendo algo celestial, algo estelar en ellos. De hecho, el tema de las estrellas cobra mucha importancia en el mundo de los Serafón, ya que se rigen un poco en base a una serie de constelaciones, ¿no? Como por ejemplo, siendo una conocida, los colmillos de Sotek. Las constelaciones, según el trasfondo original del libro, habla pues que son como unas estrellas que forman pues eso, una constelación, ¿no? A veces un dibujo o una silueta de una gran bestia o similar, en cuya constelación la pieza central es el Slann, y luego le seguirían alrededor los de mayor rango y posteriormente las demás cortes de Serafón. Pero claro, teniendo en cuenta este cambio, esta oficialización del tema de los navíos, quizás haya que pensar que las constelaciones no sean tanto luces que brillan en el cielo expectantes para ser invocadas en el mundo, sino que puede ser, ¿no?, que sean estos navíos que están ahí flotando en el cielo. De hecho, se habla de que los Serafón son la representación máxima del orden, incluso por encima de los Storkas. Los Storkas al final no dejan de ser humanos, con mejor o peores intenciones y con su líder Sigmar, el dios rey y tal, y que luchan contra el caos, pero los Slann es algo que tienen ya no solo tanto por venganza, como pudiera ser un poco en el caso de los hombres o de los Storkas, que lo que hacen es básicamente supervivencia, defenderse. Los Serafón, por contrario, aunque también hacen esto, es como su sino, es como su destino. Han nacido para eso, han nacido un poco para derrocar al caos. Su objetivo primero es establecer el orden en el cosmos, y esto pasa por controlar el caos. Por eso se supone, no llega a quedar claro en ningún momento, pero se supone, sobreentiende que habría navíos de Serafón a lo largo de todo el cosmos, ¿no? Quizás los que llegaron aquí, atraídos por este dragón, el que os hablaba, Dracocyon creo que es el nombre, pues bueno, son los únicos, ¿no? Y es probable que en todo el cosmos haya más fuerzas de Serafón controlándolo el cosmos. Sea del modo que sea, el caso es que los Serafón, guiados por sus Slann, los Starmaster, tienen el cometido principal de derrocar al caos y establecer el orden en el universo. Y para ello establecen planes que pueden durar hasta milenios. Se habla incluso de un consejo telepático entre varios Slann
que al parecer duró aún que otro siglo. O sea, son bastante lentos. Si recordáis un poco la película Señor de los Anillos, Las Dos Torres, el concilio de los Ents, pues imaginaos algo como eso, pero elevado a la enésima potencia. De hecho, por eso decía también un poco al principio lo de... cuando se hablaba de que los Serafón habían muerto la gran mayoría durante el fin de los tiempos y unos Slann se marchaban en estas pirámides voladoras, pues que realmente no era una derrota, sino que podría ser todo formar parte de ese gran plan que siempre se hablaba de los Slann. Siempre se habló de un plan superior que solo los Slann sabían para traer el orden al universo. O sea, y cuando sucedió el fin de los tiempos parecía que uno pensaba que, anda, mira, al final lo del plan no salió bien. Pues bueno, puede ser que sí, ¿no? Puede ser que incluso el propio fin de aquel mundo, del mundo que fuera parte de este plan. Que solo hubiera una forma de derrotar finalmente al caos y tuviera que pasar por ese proceso. Retomando un poco, o más bien que retomando, mirando a una de las grandes hazañas o las más destacadas de los Serafón durante Age of Sigmar, personalmente encuentro un par de puntos que me parecen bastante interesantes. Una habla de la primera vez que los Serafón se encuentran y se alían, casi sin querer, con los Stormcast Eternal. El texto, que viene de dentro de 2 páginas, bajo el título La Guerra de los Evos, hay una parte que dice así: Aliados de Azyr. La tempestad de Sigmar estalla por todos los reinos mortales. Desde los cielos, los Slann observan a los Stormcast Eternal lanzar su primera oleada de asaltos contra los ejércitos de los dioses oscuros. Aunque los Serafón no tienen ningún pacto con Sigmar, comparten sus mismos enemigos, así que sus ejércitos proceden a arrasar los reinos del caos en una tormenta de relámpagos y luz estelar. Es decir, que los Serafón andaban por ahí, vieron a los Stormcast Eternal, a las fuerzas de Sigmar, combatir al caos y, bueno, pues echaron un cable, ¿no? Se aliaron momentáneamente, ¿no? Bueno, no momentáneamente, no, porque daría a entender que luego se rompe esa alianza. El caso es que son aliados porque tienen un objetivo común. No hubo comunicación en esa batalla, porque más adelante en el libro se habla de una de estas batallas. No hubo comunicación directa. De hecho, dicen que al final los Serafón, tras derrotar junto a los Stormcast creo que era una hueste de Khorne, tras derrotar al rival, pues abandonan el lugar tal y como volvieron, ¿no? En un rayo de luz. Y los Stormcast, pues bueno, les saludan, ¿no? Les hacen un gesto de saludo como un gesto de camaradería hacia ellos. También comenta, hay otra batalla que me parece curiosa, es la última que viene en esto de los Evos, que se titula, este recuadro pone, La despensa del dios de plaga. Os leo. Intuyendo el auge del Suppuratin Lore en ese vientre putrefacto que son las quebradas ulcerosas, Ereslan Kulaku alinea las 7 estrellas de Azirandia y usa su luz celestial para bañar la región. El ejército del Suppuratin Lore, emerge del suelo infestado de cadáveres solo para encontrarse a la hueste de Serafón esperándole. La batalla empieza a rugir y los siervos de Nurgle causan numerosas bajas a los Serafón. Sin embargo, esto ya había sido previsto por Kulaku, y aunque su ejército es masacrado por las tropas del caos, el suelo queda profusamente manchado con su sangre de estrellas, que limpia para siempre la zona de cualquier rastro de magia oscura. Me parece interesante, ¿no? Porque esto te indica el compromiso de los Serafón, ¿no? Vieron que la única forma de erradicar el caos en las tierras manciadas por Nurgle era con su sangre divina, su sangre celestial. Pues mira, se inmolaron, ¿no? O sea, son de estos de que el fin justifica los medios. O sea, están realmente comprometidos con, como decía, con establecer el orden en el cosmos. Así que, ya que ahora tenemos una idea más o menos de qué son los Serafón, de dónde vienen y demás, quizás sería interesante comentar quiénes forman los Serafón, ¿no? Todas las unidades del ejército explicadas según el trasfondo. En primer lugar, de los que ya hemos hablado bastante, los Slann Starmaster, que son los líderes de las constelaciones, ¿no? De estos navíos, o bueno, de las cortes de Serafón en general. Son unos seres que van en una especie de sillón que flota, una especie de sillón gravitatorio. Se supone que levita mediante magia. Es una especie de asiento de trono, mejor dicho, con decoraciones de aspecto azteca o maya y demás, con grabados como de dinosaurios, de reptiles, ¿no? De serpientes y demás. Pues se habla de que son de los seres más poderosos en lo que magia se refiere, estando por encima del común de los Slann, Lord Croak.
Lord Croak es un Slann que ya existía en Warhammer Fantasy. Es un Slann que pereció en una batalla contra el caos, una batalla que duró meses, en la que él solo diezmó miles de demonios del caos. Pero bueno, al final no pudo evitarlo y fue dado muerte. No recuerdo bien cómo, pero fue dado muerte. El caso es que aunque su cuerpo murió, se negó a abandonarlo, su espíritu, y se ancló al terreno material. Y este cuerpo muerto, ahora momificado, es el receptáculo un poco de su energía, ¿no? Se supone que los Seraphon viven en Azeir, en los cielos de Azeir, y se nutren de la magia de Azeir, del saber de la magia de Azeir. Y Lord Croak no es una excepción, se alimenta de estos poderes y aunque no es tan poderoso como fue antaño, que era increíble el poder que tenía, pues sigue siendo un rival realmente poderoso, tanto en el lore como en el juego, ¿no? Quien haya jugado contra Lord Croak sabrá de lo que es capaz. Siguiendo con otras unidades de los Seraphon, tenemos en siguiente lugar, según el orden del libro, a los Saurus Oldbloods, los vieja sangre. Los Saurus Oldbloods son unos poderosos líderes guerreros de los Seraphon, y cuando marchan a la guerra, como altivos dioses reptilianos, sus enemigos se acobardan ante su gélida furia. Un Oldblood es una mole de músculos y recia piel escamosa cubierta por una maraña de antiguas cicatrices. Bueno, pues estos son los generales de los Slann. Son, digamos, un poco la élite de las fuerzas de guerreros saurios. El grueso de los Seraphon está compuesto por guerreros saurios y por Slizones. Y luego de ahí hay especializaciones, ¿no? Dentro de los guerreros saurios están los propios guerreros saurios. Los Slizones son nombres lagarto, ¿no? Son como lagartijas. Son más pequeños, más endebles que los saurios. Y son una fuerza especialmente de hostigamiento. Mientras que los saurios son unidades más robustas. Pues entre estos saurios destacan, por ejemplo, los Oldbloods, los generales. Luego tenemos, según el libro, otra vez, los Saurus Sunbloods, algo así como los sangres solares, o... sí, esa sería la descripción. Y dice: los Seraphon consideran los brutales guerreros Saurus Sunbloods los poderosos avatares de un antiguo dios reptiliano, imbuidos ahora con el poder de Azeir. En sus escamas brilla la luz de las estrellas y sus ojos arden mientras despedazan los esbirros del caos. Pues dice también que es en quienes arde la luz del reino celestial y que están muy cerca de ser puras manifestaciones del poder de Azeir. Son aún más fuertes que los encallecidos Oldblood, los de los que acabamos de hablar ahora, y recorren las filas enemigas mientras los aplastan con armas envueltas en halos de energía astral y rugen su supremacía a los cielos. Ahora que leo lo de las armas y demás y la energía astral está, decir que los Seraphon los ejércitos utilizan armas, sobre todo lanzas, hechas de celestite, un material celestial que se carga de energía, como de electricidad, ¿no? Hablan, por ejemplo, los caballeros saurios, Saurus Knights, cuando van a la carga con sus lanzas de celestite, salen rayos por ahí, un poco de modo similar a lo que hacen los Storkas con sus martillos. Pues bueno, tenemos eso, el Saurus, el Oldblood, el Sunblood, que os sonará mejor. Bueno, os pondré una imagen, si estáis viendo esto en vídeo, porque también lo subiremos a iVoox, o sea que si lo estáis viendo en el vídeo ya sabéis quién es, y si estáis escuchándolo por iVoox, son la miniatura que tiene un ojo tuerto, ¿no? Con unas cicatrices y demás. Sigue el libro con los Eternity Wardens. Estos, la descripción es la siguiente: los Saurus Eternity Warden son protectores juramentados de los Slann y líderes de la Saurus War. Un Eternity Warden es un escudo viviente que se interpone entre su señor y el enemigo, trazando arcos devastadores con su enorme arma de piedra estelar para pulverizar toda amenaza contra su protegido. Vuelve a estar ahí lo del arma estelar, ¿no? El celestite, que se acaba de comentar ahora. Pues estos Eternity Warden son un poco los líderes de la Saurus War. La Saurus War es la élite de entre los guerreros saurio. Era lo que en Fantasy se conocía como Guardia del Templo. Son unos guerreros saurio que portan unas cabezas como de destegadones, unos cráneos de estegadón sobre sus cabezas. Y van armados normalmente con una especie de lanzas a dos manos o a una y escudo. Son la guardia imperial, ¿no? Digamos, son la guardia de élite de los Slann, la primera línea de defensa de estos. Luego tenemos los Scar Veterans, que dice: son los grandes campeones de los Seraphon, a los que se puede hallar encabezando cargas demoladoras contra el enemigo. Han sobrevivido a innumerables conflictos, como demuestran sus pellejos maltrechos, y su fiereza es una inspiración para los Seraphon que les siguen.
Pues aquí la verdad, en cuanto a trasfondo, no me queda muy claro la diferenciación entre un Scar Veteran, por ejemplo, y un vieja sangre, un vieja estirpe. No lo tengo muy claro. Supongo que viene a ser lo mismo, pero sin llegar al rango de general que tienen los viejas estirpe. Luego nos habla de los Aurus Warrior, de los que ya hemos hablado. El Astrolith Bearer, el porta astrolito. Son guerreros saurio que portan una especie de estandarte que se compone de una pieza circular de oro con varios grabados y demás, y que es un poco como un pararrayos, es un poco como un foco de poder que absorbe energías mágicas y a su vez sirve un poco de receptáculo hacia el slan. Es como un puente entre la magia o la energía mística del lugar y el slan que esté a su lado. Luego tenemos los Aurus Knights, que son los caballeros saurios o los jinetes de Gélido de Fantasy. Son, para que si tenéis alguna duda, son los saurios que van montados en velociraptores. Que estos también hacen las cargas con sus bazas de Celestir y tal. Son una unidad muy fiera, ¿no? Dicen que la fiereza del jinete alimenta la de la montura y viceversa. Luego tenemos los Kimpriets y Seers, que son los eslizones. Los eslizones se llaman Skinks también. Que os comentaba que eran una fuerza hostigadora, ¿no? Había grandes hordas y demás, pero aparte de estas hordas, de esos guerreros que van tanto con cerbatana como con lanzas o incluso con espada y escudo, pues también están los chamanes. Tienen un vínculo directo con los slans, son un poco como la mano derecha del slan, ¿no? Bueno, dice aquí, entre los Seraphon existen skins dotados de aptitudes mágicas, son los Kings Priest, Star Priest, Star Seers y Oracles o Oráculos. Poseen el don de un intelecto mucho más agudo que la mayoría de los mortales. Estos sacerdotes pueden alterar el resultado de una batalla mediante rituales astrales aziritas, al igual que los Slan pueden manipular el sino de civilizaciones enteras. Los Skins Star Priest se parecen más a los magos de otras razas, pues actúan como canales mágicos para los Slan. Suyo es el poder de invocar las energías destructoras de Azir e incinerar al enemigo con rayos de luz abrasadora. Bueno, pues eso, son grandes hechiceros de los Seraphon. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, los Slizones, que también estarían los camaleones Slizón, que son una versión élite, digamos, de los Slizones. Son, pues en lugar de lagartijas, pues son eso, ¿no? Como camaleones, que se ocultan, ¿no? Son, cambian de color y se ocultan, se camuflan y son una gran unidad de hostigamiento. Luego tenemos las Hunting Packs, ¿cómo serían? Las camadas de caza, las manadas de caza, que según lo que se ve aquí en las ilustraciones, pues a ver qué dice. Las extrañas y mortíferas bestias de caza de los Seraphon son escalofriantes. Adiestradores Skink las azuzan a la batalla. Salamandras que vomitan bilis incendiaria para abrasar a sus enemigos y razortons espinosos que insertan a su víctima bajo una lluvia de espina. No sé si son dos tipos de criaturas saurias o reptilianas que son domadas por los eslizones para servir en combate. Los razortons, por ejemplo, son... No me sale el nombre ahora del dinosaurio. Bueno, os pondré una imagen por ahí. ¿Cómo se llama el dinosaurio? Como el anquilosaurio, si os suena un poco, si sabéis un poco de dinosaurios, algo similar. Y la salamandra, pues es como una salamandra grande que escupe una especie de ácido. Luego tenemos los Kroxigor. Los Kroxigor también, aunque dije que la guardia del templo sería la élite, luego están los Kroxigor que también ahí se andan, ¿no? Pero son diferentes, no son saurios tal cual, son una especie de... Es una línea distinta. Luego también depende del diseño, porque depende del libro y de la ilustración. Los Kroxigor parecen una cosa u otra. En algunas parecen como saurios de mayor tamaño y con piel callosa, y en otras llegan a aparecer incluso como cocodrilos grandes, ¿no? De hecho, en Total War Warhammer 2, un juego que ha popularizado mucho a los Seraphon y Age of Sigmar, pues se presentan los Kroxigor como cocodrilos. Al final son unas tropas, unas unidades, o sea, unas bestias muy altas, unos saurios muy grandes y poderosos, ¿no? Que los usan como rompelíneas. E incluso también son como eficaces como armas de asedio, ¿no? Tienen una gran fuerza. Luego ya tendríamos los jinetes, los Terradon Riders, los Reaper Tyros Riders, que son eso, pues, la variedad aérea de los Seraphon, con toda suerte de dinosaurios voladores y bueno, lanzan desde ellos los eslizones, pues jabalinas o ¿cómo se llama? Con bolas de fuego, unas unidades de apoyo aéreas. Luego estarían los Stegadons, que son los Triceratops, para que nos entendamos un poco. Hay uno de ellos especial que sería el Engine of the Gods, la máquina de los dioses,
que tiene la consideración como de héroe, ¿no? Como de personaje. Es un Stegadon que lleva una maquinaria Seraphon encima, un artilugio que es capaz de alterar incluso el tiempo. Después del Stegadon ya pasaríamos al Bastiladon. Es una gran bestia cuadrúpeda acorazada, también un poco similar al anquilosaurio, y que tiene varias combinaciones en cuanto a armamento, ¿no? Va montada por skinks, por eslizones, y lleva una piedra de filo solar, creo que también hay una versión con una piedra de curación, y otra que lanza como serpientes. Después vendría ya el Driftsaurian, que es una bestia colosal, un carnívoro de grandes dimensiones realizado por Foursquare, pero bueno, es oficial igualmente la miniatura. Tendríamos también el Carnosaurio, que es una especie de tiranosaurio rex, digamos. Y en último lugar tendríamos otro carnívoro bípedo, el Troglodon, una bestia similar al Spinosaurio, montado por un skink, por un eslizón, y bueno, una unidad que es capaz de lanzar ataques a distancia, lanza una especie de veneno. Así que con esto ya hemos dado el repaso al trasfondo, a las unidades y un poco a la historia y cómo están los Seraphon en Age of Sigmar. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like, dejar vuestros comentarios en el vídeo con cualquier duda o cualquier sugerencia incluso, compartir el vídeo y suscribiros al canal si no lo estáis ya y os interesa el contenido. Siempre lo decimos, todo tipo de interacciones, de comentarios, likes y suscripciones, pues ayuda al canal a poder crecer un poquito más así y ofrecer más y mejor contenido. Ahora ya sí que sí, toca despedirse. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM Wargames.